Vale. Muy buenos días a todos los que habéis madrugado tanto. Gracias por venir y nada, es un gusto presentaros a Rocío Pérez Montes. Nos va a hablar del estudio básico de coagulación y además se va a acompañar de casos clínicos que bueno, pues, nos va a venir muy bien a todos. Así que nada, os dejo con ella. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al hospital, a la Comisión de Docencia y a mi jefe, el doctor Olaya, el haberme invitado a dar esta sesión. Y en segundo lugar, pues eso, empezar diciendo que es una sesión sencilla, espero que no se alargue mucho y que sea didáctica sobre un recurso diagnóstico de laboratorio que estamos utilizando todos continuamente en primaria, en especializada, bueno, pues eso, en contexto quirúrgico, en contexto médico, continuamente, y que considero que a veces profundizando un poco en temas que son más de laboratorio, como condicionantes preanalíticos o analíticos, se puede optimizar su uso y rentabilizar la información que nos da en diferentes contextos clínicos. Coloquialmente, si pensamos que es un estudio básico de coagulación, pues sería la primera aproximación diagnóstica en un laboratorio a la hemostasia de un paciente. Los libros lo definen como aquellas pruebas básicas o convencionales de coagulación que nos permiten una valoración de la hemostasia secundaria. Esto lo recalco. Aquella que hace referencia a los factores de coagulación que están implicados en la formación de una malla o tapón de fibrina y nos van a permitir identificar la mayoría de los defectos hemostáticos clínicamente relevantes. Recalco lo de hemostasia secundaria porque en primer lugar ya estoy hablando de un recurso diagnóstico que tiene limitaciones y es que en primer lugar es una ventana a la hemostasia secundaria, a los factores de coagulación para la formación de un tapón de fibrina. Pero la hemostasia es mucho más. Resumo un poquito el esquema general. Definiré, bueno, ya he definido el estudio, hablaré de sus parámetros, sus condicionantes preanalíticos, porque una muestra adecuada da lugar a un resultado fiable, qué realizamos en el laboratorio, cuál es la fase analítica, cómo hay que valorar un estudio de coagulación en diferentes contextos clínicos, con casos prácticos, y para mí lo que es más importante, evitar que un estudio de coagulación no solo no nos ayude, sino que nos desoriente por creernos una serie de parámetros que pueden estar artefactados, por lo que voy a explicar, y nos lo creamos a pies juntillas y creamos que hay una situación de coagulopatía cuando realmente lo que hay es un artefacto. Como comentaba antes, la hemostasia es un sistema muy complejo, formado por una serie de elementos integrados entre sí, en perfecto equilibrio normalmente para que no dé lugar ni a trombosis ni a hemostasia, ni a hemorragia. Y su objetivo es mantener la integridad vascular y la fluidez sanguínea. Básicamente diferenciamos tres componentes. La hemostasia primaria, que se compone de endotelio, subendotelio y plaquetas. A día de hoy no hay ninguna prueba de coagulación en laboratorio que nos permita medir ni la acción del endotelio ni del subendotelio, siendo cruciales en hemostasia, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Plaquetas sí, tenemos recuento y tenemos funcionalidad con la gregometría. En segundo lugar, la hemostasia secundaria, aquella en la que están implicados unos factores de coagulación que se van activando en cascada secuencialmente para dar lugar a la generación o estallido de trombina que cataliza la formación de un fibrinógeno soluble circulando que pasa a transformarse en un tapón de fibrina, que luego además se consolida con el factor 13. Y la tercera fase, la fibrinolisis. Una vez que se ha formado un tapón de fibrina que obstaculiza el paso de la sangre, tiene que lisarse, romperse para restaurar la circulación y que vuelva a circular la sangre por ese vaso. En ese proceso se liberan productos de degradación, PDF, de los cuales el más importante y conocido es el dímero D. Pues repito, un estudio básico de coagulación es un recurso diagnóstico de laboratorio que solo nos va a permitir aproximarnos a la hemostasia secundaria, factores de coagulación. Un poquito, muy poco, a la fibrinolisis, al medir el dímero D y dosificar fibrinógeno. Nada a la hemostasia primaria. Por eso siempre debemos acompañarlo como mínimo de un recuento plaquetario, para tener una visión más global del proceso hemostático. En primer lugar, si en cualquier estudio de laboratorio la muestra es crucial, si en una muestra adecuada no hay resultado adecuado, todavía lo es mucho más en cualquier estudio de coagulación, porque es
el tubo azul, que se artefacta con más facilidad y que da lugar a alteraciones en los resultados que realmente no se corresponden con la hemostasia in vivo de un paciente. Vamos a hacer el estudio en un plasma, en fase plasmática, en un plasma pobre en plaquetas. Por ello, el tubo azul tenemos que centrifugarlo, 2000, 3000 Gs, un mínimo de 10-15 minutos. Tiene que tener un anticoagulante, que es el citrato trisódico, y en proporción lo más aproximada posible a 1:10. Si se rompe esa proporción, ya el estudio no es fiable. Una parte de citrato, que es el anticoagulante que quela el calcio para que no se active la coagulación, porque si se activa ya, obviamente, se consumen factores de coagulación y no los vamos a poder medir después. Son tubos sellados al vacío, llenado por gradiente de presión, y es muy importante en un estudio de coagulación evitar la contaminación con otros aditivos. Por eso, siempre que hacemos la extracción de varios tubos, se recomienda primero hemocultivos, después cualquier tubo de suero sin aditivos. Si ya empezamos con tubos que llevan anticoagulante, el primero siempre el de coagulación, para que no se contamine el citrato. Y luego ya tubo con heparina, tubo con esta o tubo con oxalato. Si en ese tubo el citrato a lo mejor lo extraemos el último, después de un tubo con heparina, con esta, si pasa anticoagulante, pues tenemos ya una muestra artefactada que tiene más cantidad de anticoagulante y da lugar a que se alarguen los tiempos cuando en el paciente a lo mejor no están alargados. Si yo tuviera que recalcar cuáles son los 4 condicionantes preanalíticos que dan lugar a que un estudio de coagulación esté artefactado y alterado cuando el paciente no tiene a lo mejor ningún problema de coagulación, destacaría el primero: el tubo azul es muy tiempo y temperatura dependiente. Tenemos que hacer el análisis en las primeras horas después de la extracción y, desde luego, si pasan más de 8 horas ya la labilidad del factor 8, sobre todo, y que es muy lábil en función del tiempo, y del factor 5, que es muy termolábil, sobre todo se va degradando por calor, dan lugar a que se alargan los tiempos cuando en realidad en la hemostasia del paciente no sucedía así. El segundo artefacto preanalítico que nos puede dar lugar a errores, me parece importantísimo, que es el llenado del tubo. Si no llegamos a la marca, obviamente, ese plasma va a tener más citrato, más anticoagulante y va a dar lugar a unos tiempos alargados que no corresponden para nada a los tiempos del paciente. En tercer lugar, el tercer artefacto preanalítico es la presencia de un coágulo. Si hay un coágulo en el tubo, que a veces se ve perfectamente, a veces incluso puede ser pequeñito, ya hay consumo de factores de coagulación, con lo cual ya ese tubo azul, esa muestra, no refleja la hemostasia de un paciente porque ya hay consumo de factores en ese coágulo que se ha formado. Y, por supuesto, de plaquetas. A veces vamos a medir plaquetas en un tubo azul coagulado y, claro, no hay plaquetas porque están en ese coágulo ya que se ha formado. Y el último artefacto preanalítico, quizás menos conocido, es la interferencia con hematocritos altos. Este es un caso clínico en relación a eso, real. Un paciente de 55 años que acude a urgencias por dolor abdominal, fiebre y vómitos. Juicio diagnóstico: colecistitis aguda. Se realiza una evaluación hemostática preoperatoria con unos tiempos alargados. Un TP de 17, que corresponde a una protonina de 51, un ratio de TP de 1,57 y un TTPA de 47 segundos, fibri normal. Y lo que llamaba la atención en este paciente es que es un gran fumador y tenía un hematocrito de 68%. ¿Qué pasa en estos pacientes con un hematocrito tan alto? Pues como se representa en la gráfica, en el dibujo, en un paciente normal con un hematocrito normal le corresponde la cantidad de citrato adecuada. Con anemia ya vemos que la fase plasmática es mucho mayor, pero en un paciente con un hematocrito tan alto, a ese poquito plasma le corresponde una cantidad muy elevada de anticoagulante, porque obviamente tiene muy poco plasma, con lo cual es una muestra artefactada y anticoagulada con tiempos alargados que realmente no son los tiempos que tiene el paciente. Otros ejemplos. Un estudio con un tiempo de protrombina de 17 segundos, 59% de protrombina y un TTPA de 47 segundos. Un fibrinógeno normal, coagulopatía o artefacto. En este caso artefacto porque se ha realizado el análisis de la muestra a las 12 horas de la extracción. El factor 8 se ha consumido y a veces el factor 5 también, con lo cual se alargan los tiempos. Otro ejemplo, en la parte de abajo, una muestra escasa, un TP de 18 segundos, protrombina de 57 y un TTPA casi de 50, 48 segundos, ratio 1,64. ¿Es una coagulopatía? No, un artefacto típico por una muestra insuficiente que tiene más citrato del que le corresponde. Tercer artefacto, un TP de 19 segundos, protrombina de 54, TTPA de 55 segundos, fibri normal. ¿Por qué? Pues debido a un artefacto por la presencia de un coágulo. Y el último, la interferencia por el hematocrito, que ya lo hemos comentado.
Este es un estudio que realizamos en la sección de hemostasia hace tiempo, en el que pretendíamos ver realmente si la influencia de esos artefactos, tiempo y temperatura, eran realmente tan importantes en vida real como decían en los libros. Realizamos un análisis de muestras tras centrifugación inmediata con un transporte desde su extracción inferior a 1 hora y otros superior a 2 horas. Otras muestras las analizamos a las 8 horas de la extracción con un transporte menor a 1 hora y otras con un transporte de más de 2 horas. Y un último grupo de muestras analizadas a las 8 horas de la extracción, pero mantenidas a 37 grados en baños, y ya también con el artefacto con la influencia de la temperatura, con transporte menos de 1 hora y más de 2 horas. Realmente veíamos como tanto el tiempo de protrombina como el TTPA se iban alargando en función de ese tiempo y temperatura. Pero la parte positiva es que sí se iba alargando, pero no tanto como, por ejemplo, decían los tratados hace años, probablemente porque los coagulómetros ahora son mejores y ese artefacto ya no tiene tanta influencia. Pero, por ejemplo, el artefacto tiempo y temperatura en un paciente que tenga una protrombina de 80% o un TTPA normal, 28-29 segundos, a lo mejor con el tiempo no se alarga tanto, pero un paciente que ya tiene una coagulación límite, ese artefacto tiempo y temperatura dependiente nos puede hacer pensar que ya está en rango de coagulopatía, cuando a lo mejor no es así. Con lo cual hay que analizarlo lo antes posible y evitar el artefacto de la temperatura. Este es otro ejemplo de un caso que tuvimos en relación con el hematocrito, un paciente con síndrome de Down y una malformación cardíaca, una destrocardia, que tenía una poliglobulia secundaria y vemos cómo en función del aumento del hematocrito también un tiempo de protrombina que se iba alargando y un TTPA que también se iba alargando. El paciente empezó a desarrollar complicaciones hemorrágicas, es como si estuviera haciendo autosangrías, finalmente falleció, iba bajando el hematocrito y en los estudios de coagulación, conforme bajaba el hematocrito, también iba bajando el tiempo de protrombina y tiempo de cefalina también. Una vez que tenemos una muestra con una adecuada preanalítica, que es el paso principal, pasamos a la fase analítica. ¿Qué realizamos en un laboratorio? En los coagulómetros. Disponemos de 2 tipos de coagulómetros ópticos y coagulómetros mecánicos. ¿Qué realizamos en un análisis de una prueba coagulométrica? Pues vamos a medir cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo. Simplemente es eso, cuánto tiempo tarda en formarse un tapón de fibrina. En el coagulómetro óptico, cuando se forma el coágulo, lo que vamos a medir es, cuando se forma un coágulo, una malla de fibrina, el plasma se vuelve más turbio y más opaco, con lo cual vamos a medir esa opacidad. La formación de fibrina implica mayor opacidad y turbidez, absorbe más luz y disminuye la transmitancia. Los cambios de transmitancia detectados por un fotodetector se transforman en una señal eléctrica que determina ese tiempo de coagulación, que dependiendo del reactivo puede ser un tiempo de protrombina o un TTPA. Opacidad, no deja pasar la luz, lo detecta el fotodetector, tiempo de coagulación, TP o TTPA. Los otros coagulómetros, por ejemplo, en España funcionamos más con coagulómetros ópticos, pero, por ejemplo, hay una casa muy potente de coagulómetros mecánicos como es Stago en Francia, y en Francia, por ejemplo, tienden a funcionar con más frecuencia con coagulómetros mecánicos. En un coagulómetro mecánico, ¿cómo vamos a detectar la formación de un tapón de fibrina? Porque al final se mide lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse el tapón de fibrina? Pues el método mecánico es que hay una bolita que se está moviendo entre 2 bobinas eléctricas. Conforme va aumentando la capacidad viscoelástica de esa malla de fibrina, atrapa la bolita y deja de moverse. Al disminuir la amplitud del movimiento, llegamos a mayor amplitud, mayor viscosidad, menor amplitud, se detiene la bolita y se emite el resultado, el tiempo de coagulación. Los principales artefactos en la fase analítica son un plasma lipémico hemolizado histérico, obviamente en los coagulómetros ópticos, porque no dejan pasar la luz. Si no dejan pasar la luz, no van a detectar la diferencia entre antes de formar el tapón de fibrina o después de formarse. Y en el coagulómetro mecánico, el plasma lipémico también, porque es tan espeso que tampoco permite el que la bolita, pues eso, no detecta cambio de movimiento entre antes y después de la formación del tapón de fibrina. Muestra adecuada, preanalítica adecuada, analítica adecuada. Pasamos a desglosar los distintos parámetros de un estudio de coagulación. Son el tiempo de protrombina, el TTPA, fibrinógeno y dímero D, y luego las plaquetas que también se pueden considerar, aunque se suelen realizar en tubo de matimetría. El tiempo de protrombina es el más conocido. De hecho, a veces se le da, para mí, demasiada importancia.
Es una prueba global, coagulométrica, es decir, vamos a medir cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo y vamos a medir globalmente la funcionalidad de todos los factores, de la vía extrínseca y de la vía común. Desde que echamos un reactivo, que en este caso el reactivo activador es tromboplastina, puede ser recombinante de placenta, de conejo, se añade con fosfolípidos y calcio, imprescindible para superar la acción quelante que tenía el citrato, el anticoagulante, se desencadena la cascada de la coagulación, se van activando en cascada hasta dar lugar a la generación de trombina y formación de una malla de fibrina. Normalidad del tiempo de protrombina en segundos entre 10 y 14 segundos, que corresponde a un ratio entre 0,8 y 1,2, pero se puede expresar de varias maneras que son más utilizadas. En forma de tasa o actividad de protrombina, que es lo que más utilizamos con respecto a un control de laboratorio y se transforma en un porcentaje, rango normal 60-120%. Y en forma de INR, que en principio es un parámetro, la ratio internacional normalizada, que fue ideado para monitorizar fármacos antivitamina K y lo que pretendía era eliminar la diferencia que existía entre un laboratorio y otro en un parámetro como es el tiempo de protrombina en función de la tromboplastina que se utilizase. Por eso el INR es el tiempo de protrombina del paciente dividido por el tiempo de protrombina del control de laboratorio elevado al ISI, es decir, al índice de sensibilidad de cada tromboplastina. El INR es un parámetro realmente ideado para monitorizar antivitaminas K. No debería servir para un paciente no anticoagulado, pero afortunadamente esto a día de hoy ya no es tan importante y explico por qué. En España, sobre todo, tendemos a utilizar, y de hecho así lo solemos pedir en los concursos, tromboplastinas con un índice de sensibilidad cercano a la unidad, a 1. Estamos acostumbrados a hacerlo y es así. Por ejemplo, en Francia y en Alemania no es así. Eso tiene la ventaja de que el INR es prácticamente idéntico al ratio de tiempo de protrombina. Por eso, aunque realmente en el origen el INR no era el adecuado para medir la coagulación al tiempo de protrombina en un paciente no anticoagulado, a día de hoy en nuestros laboratorios con tromboplastinas con un ISI cercano a la unidad sí que podría serlo por eso, porque prácticamente son valores idénticos. Esta es la cascada de la coagulación, pues el tiempo de protrombina va a medir la activación desde que el factor tisular se une al factor 7, activa el factor 10 y el factor 5, que transforman la protrombina en trombina y esta, la trombina, transforma el fibrinógeno circulante en un tapón o malla de fibrina. El tiempo de protrombina se altera en muchas circunstancias, adquiridas y congénitas. Adquiridas, la más frecuente, obviamente, el déficit de vitamina K, por ayuno, por vómitos, muy frecuente en niños, en ancianos, en embarazadas, con poco ayuno que exista. En pacientes ingresados, antibioterapia, muy frecuente, que baja enseguida el tiempo de protrombina. Es muy poco hemorrágico. Puede ser analíticamente muy patente, pero el fenotipo hemorrágico de este tipo de trastorno es pequeño. En segundo lugar, en la hepatopatía, porque la hepatopatía toca el factor 5, eje central de la coagulación, y el factor 5 toca mucho el tiempo de protrombina y también el factor 7 por déficit de vitamina K añadido. Por supuesto, se altera en pacientes anticoagulados, tanto con antivitamina K como con ACOT, con anticoagulante directo, dentro de los ACOT, sobre todo los que van contra el factor 10, rivaroxaban, el apisaban y lixiana, edosaban, y la amiloidosis, que es mucho más académico que luego a nivel práctico. Y a nivel congénito, vemos muchos tiempos de protrombina alterado en un déficit de coagulación congénito muy prevalente, generalmente poco grave, como es el déficit de factor 7. El déficit de factor 7 es el déficit de un factor de coagulación congénito más prevalente que hay, que toca el tiempo de protrombina y que generalmente es heterocigoto. Solo los homocigotos ya con niveles de 7 por debajo de un 20% realmente suelen tener complicaciones hemorrágicas. Pero esos déficits de factor 7 heterocigotos y muy frecuentes en la población dan lugar a actividades de protrombina bajitas, 50 y pico, 60 y pico, que a veces dan lugar a problemas de cara a procesos quirúrgicos, cuando en realidad el riesgo hemorrágico que tienen estos pacientes, una vez que estudiamos que es por eso, por un factor 7 un poco bajo, es mínimo. Estos son ejemplos de casos clínicos de dónde se puede alterar, por ejemplo, el tiempo de protrombina. Esta es una niña que hemos tenido este año, hace no mucho, que llega a urgencias por una gastroenteritis y tenía un tiempo de protrombina de 39 segundos, en ratio de 3,39, es decir, en rango ya de anticoagulación, de protrombina con 22%. Un TTPA rigurosamente normal y un fibrinógeno superior a 1000 como reactante de fase aguda. Simplemente el ayuno, los vómitos,
habían condicionado ese tiempo de protrombina que llegaba a eso, a rango de anticoagulación. En una semana la niña tenía una coagulación totalmente normal con un ratio de 1,15. El paciente de abajo, un paciente de 64 años con una apendicitis complicada en la que también el TP está rigurosamente normal, el fibrinógeno muy alto como reactante y tiene un tiempo de protrombina de 41 segundos que corresponde a una actividad de 21, un ratio de 3,41, también en rango de anticoagulación ya. Una semana antes ese paciente tenía un estudio con el fibrinógeno ya en fase reactante, pero un TP y un TTPA rigurosamente normal. También tras la cirugía, unas semanas después y aporte de vitamina K, tenía un estudio completamente normalizado. El segundo parámetro de coagulación, de estudio de coagulación, es el TTPA. Y para mí es el gran olvidado, porque se suele pedir a veces aisladamente el tiempo de protrombina y eso puede tener peligro. El TTPA, en cambio, es un parámetro que nos va a reflejar todos los factores de la cascada de la coagulación, excepto el factor 13, que no se refleja en ningún parámetro, y el factor 7, que es exclusivo de vía extrínseca. Todos los demás se van a reflejar en el TTPA. Y además es un parámetro crucial en dos urgencias hemostáticas, como luego comentaré, como son la hemofilia congénita y la hemofilia adquirida del anciano. Vuelve a ser una prueba global, coagulométrica, pero en este caso explora la vía intrínseca y la vía común. Como reactivo activador utilizamos elágico, sílice o caolín, que activan el sistema de contacto, el factor 13 y 11, junto con fosfolípidos y calcio, y se considera un TTP anormal aquel que está entre 20 y 39 segundos, que corresponde a un ratio entre 0,8 y 1,2. En la cascada de la coagulación, activación del sistema de contacto, factores 12 y 11 que activan al 8 con su cofactor, el factor 9, los factores de la hemofilia, activan el factor 10 con el cofactor 5, eje común, protrombina en trombina y transformación del fibrinógeno en un tapón de fibrina que es consolidado por el factor 13. ¿En qué situaciones se puede alargar el TTPA? En muchísimas, porque es un parámetro extremadamente sensible. Ese es el inconveniente que tiene. A nivel adquirido, pues todos los artefactos que comentábamos al principio tocan muchísimo más el TTPA que el tiempo de protrombina. Por eso una muestra escasa, una muestra con un coágulo, una muestra que se ha analizado a las 12 horas, por ejemplo, de la extracción, ya va a dar lugar a TTPAs alargados que son artefactados, no son realmente porque el paciente tenga un problema. En segundo lugar, la presencia de parina, sobre todo en vías heparinizadas, PIC, catéter, reservorio, etcétera, también lo alteran. En tercer lugar, el anticoagulante lúpico y inhibidores contra el factor 8 que son extremadamente frecuentes. Los fármacos también pueden alterar el TTPA mucho más que el tiempo de protrombina. Los antiepilépticos, muchos de ellos, y algunos antineoplásicos. ¿Qué problema congénito puede dar lugar a alteración del TTPA? Pues obviamente déficit de factor 8, hemofilia congénita, déficit de factor 9, hemofilia B congénita y también déficit del factor 11 o que forma parte del sistema de contacto, del factor 12, que no es hemorrágico en este caso, precalcaína o cininógeno. Y sobre todo, el TTPA se puede alargar no de manera tan patente y tan relevante como la hemofilia, pero la enfermedad de von Willebrand, que es la coagulopatía congénita más prevalente que hay. ¿Qué puede haber detrás de un TTP alargado que vemos continuamente en los estudios de coagulación de una mañana? Por ejemplo, siempre revisamos, hay un montón de TTP, bueno, un montón, hay TTPs alargados. En primer lugar, lo más frecuente, que sea un artefacto preanalítico. Por eso, ante un TTP alargado, es recomendable repetir en otra muestra de vena, además, siempre. La segunda causa más frecuente es el efecto heparina, un paciente oncohematológico, portador de un PIC, reservorio, catéter, etcétera, o un paciente en intensivos, por ejemplo. La tercera causa, ya un poco más alejada en frecuencia, el anticoagulante lúpico, que puede ser transitorio, por ejemplo, en niños, o permanente en casos de autoinmunidad, y ya muy alejado, pero urgencias hemostáticas, la hemofilia congénita, niño varón, y la hemofilia adquirida, típica de poco frecuente, pero muy grave, típica del anciano, tanto varón como mujer. Este es un caso clínico también que hemos tenido a principios de año, en febrero. Una niña de 14 meses que acude a urgencias por gastroenteritis, a diferencia de la niña anterior en la que tenía el TP tocado, en este caso el TP estaba riguroso. Bueno, rigurosamente no, tenía un ratio de 1,4, pero bastante conservado, una protrombina de 62. Pero en cambio tenía un TTPA de 89 segundos, en rango ya de hemofilia.
Nos asustamos, obviamente, un fibrinógeno normal, la niña no tenía ningún sangrado. Lo primero que se hace en ese momento es un test de mezclas, se mezcla con plasma normal o plasma control y no corregía, persistía un TTP largo, eso nos daba a entender que había un inhibidor en la muestra de la niña. Se derivó para ampliar el estudio y tenía un factor 8 normal, con lo cual nos quedamos tranquilos, pero un anticoagulante lúpico positivo. Se realizó un control a los 2 meses y estaba totalmente normalizado. Se trata de un anticoagulante lúpico transitorio, frecuente en niños, sobre todo con amigdalitis, faringoamigdalitis y menos frecuente con otro tipo de episodios infecciosos, pero en este caso era una gastroenteritis y un TTP además bastante alargado. Otra niña que hemos tenido es una niña de 7 años, también con clínica digestiva, diarrea y hiporexia, con un TP conservado, pero un TTPA otra vez de 90 segundos, urinógeno normal. El test de mezclas, de nuevo, no corregía y en este caso también se confirmó que tenía un anticoagulante lúpico, pero en este caso esta niña ha sido diagnosticada de enfermedad celíaca, tiene un contexto de autoinmunidad y el anticoagulante lúpico es permanente, no ha desaparecido. ¿Y cómo afectan los antitrombóticos a los distintos parámetros de un estudio de coagulación? Pues los antivitaminas K alteran el TP, pero lo medimos mediante el INR y nos permiten monitorizarlos. La heparina sódica altera el TTPA. Realmente la heparina sódica, al ser un fármaco antitrombina, tendría que alterarnos los dos, el TP y el TTPA. Pero el TP lleva heparinasas que bloquean la acción de la heparina y por eso la heparina en una concentración mediana, no alta, no altera el TP, solo el TTP que nos permite monitorizarlo. Las heparinas de bajo peso, el fondaparinus, también alteran el TTPA, pero no nos permiten la monitorización. Simplemente lo alargan, pero no se permite extrapolar a un efecto terapéutico. ¿Y cómo afectan los anticoagulantes directos a los distintos parámetros? Pues básicamente los anti-2, o sea, la antitrombina, el dabigatran pradaxa, suele alterar bastante más el TTPA. En cambio, los anti-10 alteran bastante más el TP. Pero esto es un poco anárquico y caprichoso. Por ejemplo, un TTPA normal no excluye para nada que el paciente esté correctamente anticoagulado con pradaxa. Un TP normal no excluye en absoluto que el paciente tenga buena adherencia, tome su rivaroxaban y esté perfectamente anticoagulado con rivaroxaban o con apisaban. Es un efecto poco uniforme, aunque en el mismo paciente se suele repetir de la misma manera y también es muy variable en función del tiempo entre la ingesta del anticoagulante directo y el análisis. Por ejemplo, a las 3 horas de un pradaxa podemos ver tiempos de TTPAs hasta de 90 segundos en rango de hemofilia en algunos pacientes que después van bajando, por ejemplo a las 8 o 12 horas ya puede ser de 40 segundos y con Xarelto o con Eliquis el TP también puede alargarse hasta INRs de 3 o 3 y pico, sobre todo a las 3 horas de la ingesta. Podemos valorar la hemostasia solo con un parámetro, como se realiza a veces, con el tiempo de protrombina del que nos fiamos a veces demasiado. Pues no, realmente, si ya decíamos que el estudio de hemostasia es una ventana solo a la hemostasia secundaria, el tiempo de protrombina es una visión mucho más sesgada y mucho más parcial, que nos puede hacer pensar que estamos ante un panorama totalmente despejado cuando en realidad a lo mejor hay detrás un problema de coagulación. Este es un caso real de una niña de 11 años intervenida de amidalectomía, tenía un TP normal, una protrombina de un 97%, recuento plaquetario más de 200.000 y fibrinógeno normal. Tuvo un sangrado importante, descenso de hemoglobina de 4 puntos y realmente tenía un TTPA de 40 segundos con un ratio de 1,38, una tía diagnosticada de enfermedad de von Willebrand y una madre que no había querido estudiarse. Se amplió el estudio, tenía un factor 8 y un von Willebrand en torno a un 30% y un cofactor, que es la funcionalidad del factor von Willebrand, de un 18%. Una enfermedad von Willebrand tipo 2A con una protrombina totalmente normal. Este es un niño de 3 años, el último caso en el que yo he participado en el diagnóstico de un niño hemofílico que acude por un hematoma frontal a urgencias de pediatría, un hematoma frontal grande y que no dejaba de sangrar. Estaba diagnosticado de artritis juvenil. Tiene un estudio rigurosamente normal, bueno, un estudio, una protrombina normal, 95%, unas plaquetas normales y un fibrinógeno normal. El niño tenía 7 visitas a urgencias por tema articular, de dolores en los tobillos generalmente, y por eso estaba ya en estudio por reuma con la sospecha de una artritis juvenil. Había ido por un sangrado orofaringio, en todos ellos o no se había realizado estudio de coagulación o se había realizado solo el tiempo de protrombina y las plaquetas. Y en la 8ª visita, que aparece con el hematoma frontal, que ya era bastante llamativo, se hace un estudio completo
tiene un TTPA de 80 segundos con un ratio de 2,75, no tenía antecedentes familiares ni personales de hemofilia, el 25-30% son mutaciones de novo, como es en este caso, y un factor 8 menor del 1%, una hemofilia A grave, congénita, con un intrón 22 y ya con 3 años, lo que no es habitual, por la demora diagnóstica tenía una artropatía moderada a nivel de ambos tobillos. No era una artritis juvenil, eran hemartros de repetición en un niño hemofílico. Y el tercer caso, quizás a mí es el que más me llama la atención. En este caso es una anciana de 87 años con hipertensión, dislipemia y arteriopatía periférica que está antiagregada. Había sido intervenida sin ningún problema hemorrágico, una prótesis total de cadera, una colecistectomía y tiene un tiempo de protrombina de nuevo normal, plaquetas normales, fibrin normal, pero había acudido también a distintos centros sanitarios, además de distintas comunidades, porque tenía una hija en País Vasco, con estos hematomas tan llamativos. ¿Qué tiene esta paciente? Pues un TTPA de 91 segundos, que también en muchos estudios no se había realizado el TTPA, solo el tiempo de protrombina, un ratio superior a 3, ningún antecedente familiar ni personal, porque es una hemofilia de novo, autoinmune, un factor 8 menor a 1% y fue diagnosticada de hemofilia adquirida. La hemofilia adquirida es una coagulopatía del anciano muy poco frecuente, hay un caso por millón, suele haber un caso al año en la comunidad, pero es una urgencia hemostática. Tiene 2 picos de incidencia, mujer embarazada y puerperio, en este caso es menos grave y menos hemorrágico y menos morbimortalidad, pero en el gran pico de los ancianos, tanto mujeres como hombres, la morbimortalidad es muy elevada. La mediana en demora diagnóstica suele ser de un mínimo de 3 valoraciones sanitarias y en esta patología el TTPA es el parámetro crucial para diagnosticar una hemofilia adquirida, que suele estar en rango de 80, 90 o hasta 100 segundos. Este es otro hematoma en otra paciente con hemofilia adquirida. Los hematomas son equimos y superficiales muy llamativas, la verdad. Por lo tanto, valorar la coagulación con ambos parámetros, como mínimo TP y TTPA, que son complementarios, y no obcecarnos solo en el tiempo de protrombina, porque nos podemos obviar coagulopatías tan prevalentes como la enfermedad von Willebrand, aunque no es tan grave, o tan graves como la hemofilia congénita o la hemofilia adquirida. El tercer parámetro de un estudio de coagulación, el fibrinógeno. El fibrinógeno es clave para formar un buen tapón de fibrina, son como los cimientos. Si no hay fibrinógeno, no puede haber tapón de fibrina. Tenemos 2 métodos para estudiarlo. El fibrinógeno derivado, que es un parámetro derivado del tiempo de protrombina, lo hace el propio analizador. Tiene el inconveniente de que es menos fiable en valores extremos, muy altos o muy bajos, y en la disfibrinogenemia. En una disfibrinogenemia no lo detecta el fibrinógeno derivado. El gol estándar para medir el fibrinógeno es el método von Claus, método cinético von Claus, en el que utilizamos un exceso de trombina como activador y vamos a medir cuánto tiempo tarda en formarse el coágulo. Ese tiempo de coagulación extrapolado a una curva es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. Valor de normalidad 200, 400 o incluso 200, 500, depende de cada laboratorio. Muy importante, es un reactante de fase aguda, con lo cual es muy frecuente que esté elevado, sobre todo en pacientes ingresados y por la edad. De hecho, por la edad se considera normal con 60 años hasta 600, con 70 hasta 700 y pacientes de más de 80 años pueden tener perfectamente 900, 1000 en un ingreso y no tener ningún problema ni ser patológico. Descenso del fibrinógeno es más raro. Es más frecuente adquirido en una hepatopatía, por ejemplo, cualquier coagulopatía tipo CIS o hiperfibrinolisis, en cualquier hemorragia masiva en la que hay consumo enseguida de fibrinógeno y a nivel congénito, la hipofibrinogenemia congénita, que es bastante poco frecuente. ¿En qué nos puede ayudar el fibrinógeno? Pues al ser un reactante de fase aguda puede ayudar porque en cualquier situación inflamatoria de gravedad, cuando no aumenta el fibrinógeno de manera paralela a los reactantes de fase aguda, algo está pasando en la coagulación. Estos son casos de hace unos meses que sucedieron casi a la vez. Una mujer de 63 años que acudió a urgencias por fiebre, vómitos y dolor abdominal. Tenía un poco de anemia, una PCR elevada, una procalcitonina también. Los tiempos un poco tocados, no muchos, pero bueno, como cualquier situación inflamatoria, y un fibrinógeno de 1257. Bien, reactante de fase aguda, realmente al final fue una apendicitis operada, normalizó sin ningún problema. El caso de la derecha, mujer de 54 años que también acude por fiebre y clínica digestiva. En este caso, diarrea, una hemoglobina de 10, una PCR también elevada, la proca un poquito menos alta, unos tiempos ligeramente alargados, pero en este caso un fibrinógeno de 205, normal, rigurosamente normal. Pero
En ese contexto inflamatorio se puede considerar que no es normal. No es normal porque tiene una PCR muy elevada. Realmente esta paciente que tenía ya un hemograma con un escategrama alterado, se hizo frotis, era una leucemia promielocítica. Se amplió el estudio, tenía ya un fibrinógeno de Claus, que es mucho más fino, como comentamos eso, para medirlo, ya de 170 bajo, y un dímero D de casi 20.000, en el contexto de una coagulopatía tipo hiperfibrinolisis asociada a la leucemia promielocítica. También en hematología se puede dar este tipo de coagulopatía, por ejemplo, en los linfomas T. Este caso es un paciente varón de 54 años con pleadenopatías esplenomegalia, una PCR alta de 18, los tiempos, de nuevo, un poco tocados, pero no en rango de coagulopatía grave, y un fibrinógeno en principio normal, 222. Pero como tenía una PCR muy alta, realmente es más lógico encontrar fibrinógenos reactantes muchísimo más elevados, se amplió con fibrinógeno de Claus, que ya estaba por debajo de 200, y un dímero de 10.000. También en este caso se trataba de una coagulopatía tipo hiperfibrinolisis asociado a un linfoma T agresivo. Y el fibrinógeno también nos puede ayudar no solo en la valoración estática en un determinado momento de la dosificación, sino la valoración en el tiempo y en función de cada contexto clínico. Este es un caso de una gestante en la semana 36, que le estaban haciendo controles semanales muy estrechos porque era una gestación de alto riesgo. Se realiza un estudio con un TP normal, un ratio de 1.102, un TTPA también normal y un recuento plaquetario normal, 234.000. Tenía una dosificación de fibrinógeno, en principio, en rango normal, 235, pero su ginecóloga nos llamó porque le resultaba raro y acertó obviamente porque esta chica tenía controles semanales y en el control de la semana anterior tenía 450 fibrinógeno aproximándose al parto y como es normal, porque de repente tenía 235. Se amplió con fibrinógeno Claus, efectivamente ya estaba un poco descendido, el factor 8 era normal, pero en las siguientes horas desarrolló una coagulopatía en relación con una brucioplacenta que mejoró con la cesárea, soporte de hemoderivados, fibrinógeno, etcétera, y normalizó sin problemas ni para la madre ni para el bebé. Y el último parámetro, el dímero D. Este se diferencia de los otros en que, en primer lugar, no estamos hablando de una prueba coagulométrica. No vamos a medir cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo, sino cantidad de proteínas, simplemente, de dímero D. Se realiza por inmunoensayo y el método de referencia es el ELISA, pero generalmente son más rápidos ensayos o bien inmunoturbidimétricos o bien por quimioluminescencia, por ejemplo. También es un reactante de fase aguda, de hecho a veces va parejo al fibrinógeno y es crucial el valor negativo, ya que como el fibrinógeno, el positivo suele ser alto y no nos da tanta información, pero el negativo es crucial para la exclusión de la enfermedad tromboembólica venosa. Cuando está alto, muy elevado, para monitorizar la coagulopatía asociada a la CID, hiperfibrinolisis, por ejemplo, lo que hemos comentado, una promielocítica, en un linfoma T o una pancreatitis, para monitorizar la terapia fibrinolítica, infartos, ictus, etcétera, y por supuesto, a día de hoy también como marcador pronóstico en COVID. Con todo esto que he comentado, podemos decir que un estudio de coagulación es la manera ideal para valorar la hemostasia de un paciente? Pues obviamente no, es lo que tenemos, es un recurso diagnóstico asequible, es barato, son menos de 5 euros, pero en primer lugar no es una prueba inmediata, desde que se saca la muestra al realizarse en fase plasmática obliga a centrifugación, con lo cual ya estamos tardando mínimo 15 minutos, no es una prueba global, como hemos dicho, solo es una ventana de la hemostasia secundaria y sobre todo es estática. Medimos la coagulación con esos parámetros en un determinado momento, que en casos de hemorragia masiva, hemorragia crítica, muchas veces cuando llega el resultado, la situación hemodinámica y hemostática a veces nada tiene que ver con el momento en el de la extracción del tubo. Necesitamos pruebas, por lo tanto, de coagulación inmediatas, realizadas en sangre total, que no exijan centrifugación, globales, que nos valoren hemostasia primaria, secundaria y fibrinolisis, y dinámicas, que nos den una valoración de la hemostasia en función del tiempo. ¿Conseguimos esto? Bueno, pues hemos mejorado. Tenemos los test globales. A la izquierda, test de generación de trombina. Sí que es verdad que ha sido muy utilizado en hemofilia y trombofilia, pero es engorroso, caro. Y además estamos midiendo generación de trombina, nada más allá, ni factor 13, etcétera, con lo cual se queda muy corto en el día a día, sobre todo en hemorragia crítica, con lo cual no sería el ideal.
El de la derecha, sí, test viscoelásticos. Estos realmente sí que han demostrado que son globales, que son rápidos y que dan resultados hemostáticos fiables y dinámicos a lo largo del tiempo. Los test viscoelásticos, que tenemos tanto el TEG o tromboelastografía, que es de una casa de Estados Unidos, como el ROTEN, que se llama tromboelastometría rotacional, que es de Werfen, una casa española, se basan en los mismos principios y es, vamos a medir la capacidad viscoelástica de la formación de una malla de fibrina. Y eso lo representamos en un gráfico en base, y lo medimos en base sobre todo a 4 parámetros. La capacidad viscoelástica, realmente lo que medimos en el gráfico es, hay una cubeta, un rotor que está moviéndose continuamente y se forma el tapón de fibrina y en esa cubeta alrededor de ese rotor. Cuando se va formando el tapón de fibrina, obviamente está frenando al rotor, con lo cual esa resistencia que opone al movimiento del rotor es lo que medimos en la gráfica azul y es la resistencia. A más resistencia, más amplitud, más fortaleza del coágulo. Lo vamos a medir con 4 parámetros. La rayita verde es el tiempo de coagulación, tiempo de formación del coágulo, cuánto tiempo tarda en empezar a formarse esa malla de fibrina que está empezando a frenar el rotor. Este parámetro, la rayita verde, sobre todo se alarga en anticoagulantes, tipo heparina o anticoagulantes orales. El siguiente parámetro sería el ángulo alfa, la pendiente, cuánto tarda en alcanzarse la máxima fortaleza del coágulo. Es una pendiente alta, se alcanza enseguida, es una pendiente muy bajita, pues hay una coagulopatía. La amplitud del coágulo, lo sombreado en azul. La fortaleza del coágulo, que nos va a medir los 3 pilares de la coagulación, mide tanto la hemostasia primaria, funcionalidad plaquetaria, hemostasia secundaria, fibrinógeno, y el factor 13, que va a consolidar ese patrón de fibrina. Y también vamos a medir no solo la formación de esa malla de fibrina, sino cómo se lisa, cómo va disminuyendo y se lisa. En la gráfica de la izquierda, esa es la lisis, formación de un tapón de fibrina y cómo se lisa y va desapareciendo. Pues vamos a medir la lisis a los 30 minutos, a los 60 minutos, etcétera, comparándolo con un patrón normal. En la derecha, gráficas, por ejemplo, de un paciente con exceso de heparina, la raya verde está alargada, el tiempo de formación de fibrina, una pendiente muy bajita, tarda mucho en alcanzar una consistencia mínima del coágulo y luego además la consistencia es bastante insignificante, hay una coagulopatía. Y, por ejemplo, también nos sirve para trombofilia. Esta es la comparación de una gráfica de Roten entre un paciente, un voluntario normal y un paciente con COVID y trombofilia. Un tiempo de coagulación pequeñito, una pendiente muy alta y, bueno, una gráfica azul impresionante que además tarda muchísimo tiempo y no lisa. La trombofilia asociada al COVID. Y para terminar, puntos para recordar. Si tenemos una muestra adecuada, tendremos un resultado fiable y lo contrario. Que no tengamos un resultado que en realidad es un artefacto y más que ayudarnos nos va a hacer pensar que hay una coagulopatía cuando no lo hay. Los acortamientos en los tiempos de coagulación generalmente son o artefactos o venopunciones muy traumáticas, un torniquete exagerado, ejercicio físico o fármacos. No suelen ser por coagulopatía. Los alargamientos, sí, siempre que no haya un artefacto preanalítico. Tienen implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. No olvidemos, sobre todo, crucial, TTPA alargado, en clave para diagnosticar tanto la hemofilia congénita como la hemofilia adquirida. No todo alargamiento es sinónimo de coagulopatía. No olvidemos el anticoagulante lúpico transitorio en un niño o el anticoagulante lúpico permanente en contextos de autoinmunidad. La coagulopatía congénita generalmente sí que va a alterar el estudio básico y más que es crucial la anamnesis cuando hay clínica personal o antecedente familiar de algún tipo de sangrado. Pero, por desgracia, no toda patología hemostática se va a manifestar con alteración en un estudio básico de coagulación. El factor 13, el déficit de 13 no se va a ver en un estudio básico de coagulación. Cuando el déficit factorial es leve, por debajo de un 30%, tampoco altera los tiempos y cualquier alteración de la hemostasia primaria, funcionalidad plaquetaria, trombocitopatías o el endotelio, que a día de hoy no podemos medirlo, tampoco se va a reflejar en el estudio de coagulación. El fibrinógeno nos puede ayudar en cualquier contexto de gravedad, se aumenta de manera paralela a otros parámetros reactantes. No hay coagulopatía, pero ojo, cuando el parámetro es normal, pero no aumentado de manera paralela a otros reactantes como la PCR, por ejemplo. Y para el final dejo el que a mí me parece de los más importantes y es prudencia, evitar la fe ciega en la actividad de protrombina que a veces se tiene. El valorar una coagulación de cara a una cirugía, un procedimiento invasivo, solo con el tiempo de protrombina nos puede llevar a olvidar o a no diagnosticar coagulopatías tan prevalentes como la enfermedad von Willebrand o tan graves como la hemofilia A o B congénita o la hemofilia adquirida en el anciano.
Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Carmen. Hola, buenos días. Mira, yo quería exponer, a veces nos pasa que tenemos pacientes que tienen muy malas venas y nos cuesta muchísimo sacar la muestra. Yo entiendo que una muestra adecuada es importantísimo, pero muchas veces el llenado del tubo nos queda muy poquito, nos falta muy poquito para conseguir ese llenado, esa muestra adecuada y nos devolvéis la muestra. Porque sí, en otras ocasiones sí que nos acercamos al laboratorio y decimos, mira, el paciente tiene muy malas venas, nos ha costado mucho pincharle y vamos con una muestra, pues eso, escasa y decimos, a ver qué podéis hacer con eso. Y yo sí que entiendo que esa muestra se nos deseche, pero cuando a veces en el tubo de coagulación, en ese tubo azul, nos falta muy poquito para conseguir el llenado, la muestra adecuada, ¿cómo interfiere? Es decir, como es tan poquito, se nos devuelve la muestra y muchas veces no lo entendemos. Vale. Desde luego, a mí el artefacto preanalítico que más miedo me suele dar es la muestra insuficiente, porque da lugar, eso si lo analizamos, la típica frase de es que no he podido sacarle más, por favor, haz lo que puedas con esto. Pues haz lo que puedas con esto significa que a lo mejor dame lo que sea, pues que damos un resultado totalmente falso, porque ese plasma está anticoagulado por el citrato, no porque el paciente esté anticoagulado. Sí que es verdad, en primer lugar, la muestra escasa, como el aparato ya está configurado para ello, es muy listo y sabe que puede dar resultados alterados, de entrada el aparato, el coagulómetro, no lo reconoce, con lo cual no es que seamos bordes, que podemos serlo, pero no lo reconoce el aparato, no lo deja analizar. Y en segundo lugar, eso, si lo analiza, te puede dar un resultado alterado. Cuando es, como tú dices, que no llega a la marca, pero falta muy poquito, a veces no permite el aparato hacerlo con el tubo citratado, pero sí que lo pasamos a un pocillo y podemos obtener resultado. Si el resultado es normal, está claro que no se lo puede inventar, o sea, todo es normal, puede ser válido, pero si los tiempos están mínimamente alargados, con una muestra insuficiente, el resultado no es valorable. Te lo puedes creer, pero no es valorable y puedes, lo que he comentado, puedes pensar que tu paciente tiene una alteración, lo que da lugar a implicaciones diagnósticas, incluso terapéuticas, y a lo mejor no tiene ningún problema. Para mí es el artefacto que más miedo me da. Bueno, la muestra insuficiente y la muestra coagulada cuando el coágulo a lo mejor es pequeñito y no se ve porque se nos puede pasar. Y también el coagulómetro suele dar alarma de aspiración, por ejemplo. Gracias. A ti. ¿Alguna duda más? Pues nada. Muchísimas gracias.